el hueso nos da un poco la impresión que es un tejido no tan activo. Sin embargo, no es así, ¿no? Tiene un metabolismo importante y este metabolismo a veces puede ser alterado y presentarse diversas lesiones. Bien, solamente un poco para iniciar el tema, recordemos que lo que es el hueso, vamos a tener huesos de diferentes formas, de acuerdo a su función también. Hablamos de huesos largos, que por lo general tienen la función de palanca y de soporte. Tenemos huesos planos, su función principal es de proteger órganos, como por ejemplo pulmón, corazón, depende del cráneo, del esternón, y también sirve de inserción muscular. Los huesos cortos también, y huesos irregulares. Cuando nosotros hablamos de los maxilares, los clasificaríamos como huesos irregulares, ¿no? Estos huesos irregulares tienen diferentes funciones específicas dependiendo de cada hueso. Igualmente tienen diferentes formas. Bien, lo que respecta al tejido óseo, recordemos que la osteogénesis, esa formación del tejido óseo, puede ser, inicia aproximadamente en qué semana nos recordamos el tejido óseo. Más o menos en la semana 7, ¿no? 7 de y vamos a tener que la formación ósea puede ser la ossificación, específicamente puede ser de dos formas. General, intramembranosa o endocondral. Hablamos de una ossificación intramembranosa cuando de frente es un proceso más directo. De frente, las células mesenquimales se van a transformar en osteoblastos y estos van a producir tejido osteoide con una gran cantidad de proteínas que posteriormente se van a mineralizar, ¿no? Bueno, entonces la ossificación intramembranosa es directa a partir de células mesenquimales que se transforman en osteoblastos. Y la ossificación endocondral, que va a pasar por una transformación de cartílago en hueso, ¿cierto? Y eso generalmente sucede en los huesos largos. Lo que respecta a los maxilares, el maxilar superior tiene ossificación ¿de qué tipo? ¿Intramembranosa o endocondral? Muy bien, intramembranosa, como hemos mencionado. Y la mandíbula tiene ossificación mixta, ¿cierto? En algunas zonas, como es la sínfisis y lo que son los apófisis de la mandíbula, tienen ossificación endocondral, pero el resto tiene una ossificación intramembranosa. Y a veces la denominan yuxtaparacondral, por el cartílago de Meckel, que sirve como una guía, más bien no participa directamente. Bien, entonces, respecto a lo que es la ossificación de los maxilares, recordamos esto. Y también recordemos que hablamos de un tejido óseo que en la parte externa del hueso es más duro, y hablamos de un hueso cortical, y en la capa interna es un hueso menos duro, y lo denominamos hueso esponjoso, y que tienen histológicamente
biológicamente una arquitectura distinta. El tejido cortical, el tejido óseo cortical, va a tener una organización concéntrica por unas unidades que hemos llamado osteonas, que ustedes se recuerdan muy bien, alrededor de un canal central, donde pasan vasos y medios. Y el tejido trabecular va a tener una organización donde tenemos trabéculas óseas que se cruzan y dejan múltiples espacios en los cuales también podemos tener tejido medular. Bien, en relación a lo que es el tejido óseo, recordemos también que las células principales que participan en este tejido óseo, vamos a tener estas células rúbicas que vemos acá, que son los osteoblastos, que como hace un momento mencionamos, van a producir el tejido óseo, van a hacer síntesis de una matriz osteoide y después participar en la mineralización de esta. Y tenemos los osteoclastos que van a cumplir función de una lisis del tejido óseo. Tenemos acá en la parte que está más abajo tenemos los osteocitos, que son los osteoblastos que han quedado atrapados en el tejido óseo mineralizado. También tienen funciones importantes, ¿no? De mantener vivo lo que es el hueso y varias señales que transmiten. Las tenemos acá, estas células no son las únicas, hay otras células también, pero son las células principales, ¿cierto? Este es el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Recordemos un poco el origen de esas células, ¿no? El osteoclasto se origina de una célula mesenquimal pluripotente que, de acuerdo a los estímulos, puede dar origen a varias células, ¿no? Como a 5 tipos de células: osteoblastos, condroblastos, mioblastos, también los adipocitos. Y lo que es el osteoclasto, a diferencia del osteoblasto, proviene de unas células hematopoyéticas de la médula ósea, a partir de una colonia llamada colonia formadora de macrófagos. El precursor más directo es el monocito, que sabemos que saliendo del torrente sanguíneo se convierte en un macrófago. Bien, esto recordamos para tenerlo en cuenta cuando estamos abordando algunas patologías que tienen que ver con estas células. Cuando estas células, osteoblasto, osteoclasto, maduran, van a expresar en sus superficies algunas moléculas que tienen que ver con su función. Tenemos acá la célula hematopoyética, que va a dar origen a un precursor del osteoclasto, y en esa etapa tenemos un proceso en el cual se convierte esa célula hematopoyética. Mencionamos que esas son unas colonias precursores de macrófagos. Se convierte en un precursor de osteoclasto, que para que se vuelva un osteoclasto activo necesita la influencia del osteoclasto. Bien, hay varias moléculas que se expresan en la superficie de esas células óseas. En el osteoclasto, por ejemplo, nosotros vamos a tener una molécula importante en la superficie que se llama ARANPL, factor nuclear beta ligando, que va, digamos, a ser la molécula a partir de la cual este osteoblasto se comunica con el osteoclasto. El osteoclasto tiene una molécula que se llama ARAN, y el osteoblasto es el que, digamos, va a incentivar la diferenciación del osteoclasto y también va a controlar su acción
¿no? Mediante esa unión de Angel con. En el osteoclasto, aparte de esa molécula RAM, nosotros vemos una molécula acá que es también una molécula que tiene que ver con una hormona, pero principalmente los determinación molecular. Bien, en lo que respecta a las moléculas que expresan, aparte de que tenemos esas dos moléculas que hemos señalado, el osteoclasto también expresa una molécula que se llama, acá abreviado la vemos OPG, osteoprotegerina, que compite con esa unión Rankel-RAM. ¿Sí? Cuando el osteoclasto, bajo cierto tiempo de factores, expresa esa molécula y se unen los dos, ligando y RAM. Entonces se activa el osteoclasto y se empieza a realizar la reabsorción ósea. La osteoprotegerina es una molécula que va a frenar esa unión, va a frenar esa osteolisis y uniéndose con la Rankel y compitiendo con la unión entre Rankel y RAM. Se llama osteoprotegerina porque protege el hueso de la disc. Bien, hay moléculas que van a incentivar lo que es la unión entre esos dos factores y la distis y el tejido óseo, como por ejemplo la prostaglandina E, interleucina 1, la paratormona, la vitamina D3. Y hay moléculas que van a incentivar, por ejemplo, la acción de la osteoprotegerina, como por ejemplo los estrógenos, la interleucina 10. Ese es uno de los factores que expresa porque en el momento que disminuyen los estrógenos en una etapa de la vida de la mujer, aumenta la lisis ósea y aumenta el proceso de osteopenia y la osteoporosis, ¿no? Por la disminución de los estrógenos. Y, digamos, disminuye este factor protector. Bien, en esta figura también estamos viendo esto en otra forma. Estamos viendo acá un precursor de lo que es el macrófago, en el cual las moléculas que hemos mencionado, la unión de esas moléculas va a permitir que se formen finalmente el osteoclasto activo. Bien. Ahora, cuando está en formación en el tejido óseo, cuando los huesos recién se están formando y adquiriendo forma, nosotros hablamos de una modelación ósea. En el adulto, los huesos siguen funcionando, las células que estamos mencionando, pero ya no estamos hablando de una modelación ósea porque los huesos no crecen de tamaño ni cambian de forma, sino que se renuevan con permanentes procesos de lo que es lisis y síntesis ósea, ¿no? Y se produce este proceso de remodelación ósea. Una osteolisis y una formación de tejido óseo constante que permite que el hueso se renueve. Bien, en ese sentido señalamos que el hueso es un tejido vivo y activo. Hoy vamos a revisar alteraciones en el tejido óseo de tipo metabólico y entre ellos vamos a ver esos 4 patologías. La enfermedad ósea de Paget, ahí faltó poner ósea, y ahora vamos a mencionar por qué hay que agregar ósea. El hiperparatiroidismo, la osteopetrosis y la acromegalia. Podemos mencionar que lo que son los huesos, la mayor parte de huesos afectados por esos procesos metabólicos son los huesos largos, algún otro tipo de huesos también, y también pueden ser afectados los maxilares, por supuesto, ¿no? Por eso revisamos el tema en ese curso de patología estomatológica. Lo que respecta a la primera
Paget. James Paget es un patólogo, casi uno de los formadores o iniciadores de esta patología moderna, así como Virchow, y estudió varias enfermedades. Entonces tenemos tres patologías básicamente que tienen su nombre. Enfermedad de Paget mamaria, enfermedad de Paget mamaria, que es un tipo de cáncer que afecta el complejo areola-pezón, como podemos ver acá, donde a nivel del epitelio de esta zona se produce ese cáncer. Y dentro del epitelio se ve que hay presencia de unas células epiteliales, pero epitelio glandular, ¿no? Hay células glandulares dentro del epitelio, malignas. Hay dos teorías que postulan esto. Uno, que las células epiteliales de revestimiento se transforman en células glandulares malignas. Y la otra es que hay un tumor, un cáncer subyacente en la mama que llega a dar o llega a transportarse hasta el epitelio, ¿no? Células cancerígenas. Estas células son células glandulares con citoplasma claro, un núcleo central, y han tomado el nombre de células de Paget. La otra enfermedad es una enfermedad de Paget extramamaria que afecta las glándulas apocrinas en el cuerpo. Esas glándulas que cuando realizan, son glándulas exocrinas, y cuando realizan su secreción, recordemos, eliminan parte de lo que es la célula secretora, ¿no? Primordialmente a nivel perianal, axial o genital es donde ocurre ese cáncer también, ¿no? De la enfermedad de Paget extramamaria que podemos ver acá. Histológicamente es bastante similar. Es la invasión del epitelio por estas células de Paget malignas. Y es un tipo de cáncer. Nosotros lo que vamos a abordar y lo que se interesa en la clase es la enfermedad ósea de Paget. Bien, entonces, en el inicio esa enfermedad se denominó osteitis deformante, porque se pensó que tiene naturaleza inflamatoria. Y bueno, con el tiempo se ha visto que eso no es lo que correspondería al nombre. Estamos hablando de una enfermedad ósea metabólica, no de carácter primordialmente inflamatorio. ¿Qué es lo que sucede en esta enfermedad ósea de Paget? Lo que sucede es que hay una activación y un incremento de la actividad de remodelación que hemos mencionado, pero primordialmente a expensas de los osteoclastos. Hay aumento de la cantidad y actividad exagerada de los osteoclastos, aunque también hay periodos en que se activan los osteoclastos. Entonces, en resumen, es una enfermedad en la que la remodelación ósea se vuelve caótica. Hay periodos de crisis, periodos de síntesis, acelerados, desordenados, lo cual va a producir alteraciones en la arquitectura del tejido óseo. Básicamente, la enfermedad es de poca prevalencia. Podemos decir que primordialmente es más frecuente en personas de Inglaterra, de Reino Unido o países donde hay descendencia de personas que han provenido de Inglaterra. Hay también en algunos otros países, pero la incidencia mayor es ligeramente mayor a 5% en Inglaterra. En otros países es alrededor de 2 a 4%, donde hay descendencias de personas de Inglaterra, y en otros países menor de 1%. No es una enfermedad muy frecuente,
ocurre, como podemos ver de la imagen, en personas de edad, muy poco frecuente en personas menores de 40 años. Cuando hablamos de las fases de la enfermedad, básicamente tenemos tres fases. Una primera fase en la cual se produce osteolisis intensa, reabsorción ósea de gran escala. Posteriormente hay una fase mixta en la cual va a haber ambos procesos, osteolisis y formación de tejido óseo. Y finalmente una fase esclerótica, donde continúa la formación del tejido óseo por los osteoblastos, pero una actividad de resorción ósea muy mínima. Por lo tanto, como resultado, lo que ocurre es que se producen huesos deformes y muy susceptibles a fracturas. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Bueno, antes de ello, ¿qué es lo que origina esa enfermedad? ¿No? ¿Qué produce? En realidad no hay un consenso que hay una causa determinada. Se han visto factores de riesgo que tienen que ver con la enfermedad de Paget de tipo hereditario y de tipo ambiental. Cuando él menciona que hay una agregación familiar, se refiere que la agregación familiar tiene que ver que una característica se presenta con mayor frecuencia en la familia, ¿no? En generaciones. Vemos que una característica es frecuente para esa familia, por ejemplo, pero esto no implica, en todo caso, podría ser por factores hereditarios o podría ser por factores ambientales que se comparten generalmente en la vida de la familia. Bien, han sido vistos que hay factores genéticos, mutaciones en algunos genes, entre ellos acá señala un gen STM1 en cromosoma 5, no es el único, pero hay frecuentes mutaciones, por ejemplo, en este gen, ¿no? Y por otro lado, también se ha visto que tiene relación con algunas infecciones, porque en los osteoclastos que participan en esto se han encontrado inclusiones virales de un virus de tipo paramyxovirus. También se ha visto un mayor riesgo, por ejemplo, en personas de zonas rurales que cuidan animales, con algunos factores dietéticos, con algunos factores tóxicos. Bien, entonces en resumen hay algunos factores de riesgo que han sido registrados, pero no hay una etiología muy clara. Por lo tanto, se habla de una etiología multifactorial, ¿no? Así como herencia también ambiental. Bien, afecta a algunos huesos. Es una enfermedad localizada, es decir, no es que va a afectar todos los huesos del organismo. Puede afectar un hueso o dos o tres huesos. Entonces, cuando afecta un hueso, se denomina, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el nombre cuando afecta solamente un hueso? Monostótica. Y cuando afecta más de un hueso, 2, 3, 4, polistótica. Pero no es que va a afectar todos los huesos del organismo, ¿no? Puede, por ejemplo, afectar los huesos del cráneo solamente, o huesos del cráneo y de cadera. Y principalmente se afecta, como vemos acá, los huesos de la pelvis, la columna, el cráneo y los huesos largos. También puede afectar los maxilares, ¿no? Pero en menor frecuencia. En esta imagen es importante señalar que la enfermedad de Paget ósea generalmente es asintomática, ¿no? Y se diagnostica cuando la persona va para la consulta médica por alguna otra enfermedad o por algún otro chequeo. Entonces, en la radiografía se puede ver imágenes compatibles con esta enfermedad. Mencionamos que va a producirse deformidades en el tejido óseo, y acá lo tenemos, por ejemplo, este tejido óseo que ha crecido en esta zona del fémur y que está alterando
digamos, la articulación de la rodilla. Bueno, en la radiografía es frecuente descubrir esto, pero claro, también puede haber sintomatología relacionada principalmente, por ejemplo, con el dolor. Puede haber personas con enfermedad ósea de Behçet que tienen dolor fuerte debido a lo que en la enfermedad, como vemos, hay una deformidad de los huesos, hay un aumento de la vascularización y esta deformidad también produce estrechamiento de los huesos, produce el dolor. Así como también dificultades, dependiendo en qué hueso se ubica, de movilización de alguna zona. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una afección de los huesos del cráneo. Es frecuente que cuando se afecta el cráneo se produzca una alteración a nivel del hueso frontal, una protrusión y también a nivel de la zona occipital. Cuando se toma radiografía del cráneo se van a ver zonas mixtas, ¿no? De lisis y también de esclerosis ósea. Bien, entonces en la fisiopatología, ¿qué es lo que vamos a resaltar? Básicamente es esto, que hay desequilibrio en la actividad ósea, en la remodelación ósea, en lo que es lisis y formación de tejido óseo. Es caótico, es desordenado. Y las fases ya mencionamos. Primera fase osteolítica, segunda fase mixta, donde ocurren ambos procesos, osteolisis y formación de tejido óseo, y finalmente una fase osteoesclerótica. A nivel de maxilares también podemos tener que ocurra la lesión, en este caso, por ejemplo, vemos ese reborde donde hay esta patología que se ha agrandado y está bastante irregular el reborde del maxilar superior. Si la persona tiene dientes, lógicamente si se agranda la zona de reborde irregular, va a haber separación entre las piezas dentarias. Y en lo que respecta a la radiografía, también podemos observar, por ejemplo, zonas de lisis, zonas radiolúsculas, y otras zonas de esclerosis o zonas radiolocales. Y todas ellas desordenadas, ¿no? Ciertas zonas y otras zonas diferentes procesos en que ocurre esta enfermedad. Igualmente, también vemos acá, por ejemplo, una zona de lo que es esclerosis, producción de tejido óseo muy denso, en la zona osteolisis. Eso puede ser en digamos, diferentes tamaños, ¿no? Lo que produce. La parte histológica también podemos ver acá la presencia de lo que es tejido fibroso, por ejemplo. Podemos ver la presencia de osteoblastos y la imagen también nos señala acá los maxilares, esos dos procesos que hemos visto, ¿no? Una esclerosis de tejido óseo y también una crisis de tejido óseo. Básicamente mencionamos que va a haber un incremento de lo que es la cantidad de osteoclastos y también del tamaño de los osteoclastos y de los núcleos que tengan osteoclastos. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de este osteoclasto donde ha incrementado su tamaño y la cantidad de núcleos. Vemos otra imagen, por ejemplo, también los osteoclastos grandes con muchos núcleos. En esta imagen histológica, por ejemplo, podemos ver varias zonas donde hay osteoclastos. Tenemos la zona de la médula, en la parte central. Y acá, por ejemplo, tenemos esos dos osteoclastos en un pleno proceso de resorción ósea. Vemos la laguna de Hoxschild, el osteoclasto partido. Y en contraposición, también vamos a tener la presencia de osteoblastos, ¿no? Por ejemplo, en esta hilera, o también por acá, los osteoblastos que están produciendo tejido óseo.
Esta actividad simultánea, desordenada, de lo que es los dos procesos de osteólisis y formación de tejido óseo, va a ocasionar que se produce un hueso que lo denominan hueso payekiano o hueso en forma de mosaico. Vemos que hay como unas placas, como por ejemplo que hay un rompecabezas que ha sido armado, que estas líneas de separación que vemos son líneas que separan los procesos y las etapas de lo que es osteólisis y osteoformación. Y la osteoformación también produce un osteoide que demora para mineralizar, ¿no? Bien, acá también podemos observar ese hueso payekiano muy irregular, con estas líneas de interventos, donde ocurre el cambio entre los procesos de resorción y producción de tejido óseo. Tenemos los osteoclastos acá, un gran número también, y tenemos los osteoblastos, por ejemplo, acá en hilera, ¿no? Bien, también es la imagen que da esta forma del hueso en forma de mosaico o cerámica, ¿no? Con estas zonas de separación entre lo que son los procesos y las diferentes etapas en que se desarrollan. Estamos hablando de esas líneas, denominadas líneas de interés. Igualmente el esquema está mostrando eso. Bien, ¿cómo se diagnostica lo que es la enfermedad ósea de Paget? Principalmente muy útil para el diagnóstico es la radiografía. Y por otro lado, lo que son los exámenes bioquímicos, por ejemplo, tiene gran importancia el incremento de la fosfatasa alcalina en plasma. La fosfatasa alcalina es la enzima que señala la actividad acelerada del metabolismo en el tejido óseo. También el incremento del aminoácido hidroxiprolina eliminado por orina como métodos de diagnóstico bioquímico. Y lo que es la actividad, si la enfermedad se encuentra en un proceso de tensión o en un proceso de actividad acelerada, para esto es útil el examen de gammagrafía ósea con tenencia, que puede señalar qué huesos se encuentran en un proceso activo de la enfermedad. Acá, por ejemplo, se puede observar zonas en las cuales hay la enfermedad activa, como en ese caso en la mano. Bien, ¿cuál es el tratamiento en caso de lo que es la enfermedad de Paget? Básicamente es antirresortivos, ¿no? Medicamentos que tienen esa función de frenar la resorción ósea. Actualmente, por ejemplo, lo que se utilizan son los bifosfonatos. Bifosfonatos ya hablan de bifosfonatos de segunda y tercera generación. En el inicio del tratamiento de la enfermedad se trataba con la calcitolina. Es una hormona tiroidea. Recordemos en el inicio cuando vimos las moléculas que expresan el osteoclasto, había una molécula que decía CT, que es un receptor para la calcitolina. Esa molécula recibe lo que es esta hormona y frena lo que es la lisis ósea. Sin embargo, tiene una acción mucho menos efectiva que los bifosfonatos, ¿no? Anteriormente el tratamiento principal era con calcitolina. Actualmente se utilizan más los bifosfonatos. En pocas ocasiones ese tratamiento con bifosfonato puede producir algunos problemas como necrosis de los maxilares y se han reportado también, ¿no? Pocos casos, pero sí puede ocurrir. Como digamos tratamiento sintomático también son los antiinflamatorios cuando digamos hay dolor, inflamación en las zonas afectadas. La terapia física que puede ayudar, de suplementos con calcio, vitamina D,
Y en caso nuestro, por ejemplo, cuando llegan recargos maxilares, es necesario que se haga un control periódico frecuente de lo que es los aparatos protésicos y los pacientes portan esos. Bien, entonces en resumen, la enfermedad ósea de Paget es un desorden metabólico en el cual hay un aumento de lo que es la lisis, el tejido óseo, una cantidad acelerada de los osteoclastos, pero también hay, digamos, lo que es alteración o una remodelación ósea muy desordenada. Bien, la siguiente patología que vamos a ver, ¿cuál era? Me olvidé de decirles que al final vamos a tomar el pasito, al final de la clase. El pasito de esta clase va a ser al final. Así que si hay una pregunta antes del pasito, clase. Bien, ¿cuál es la siguiente patología que vamos a ver? El hiperparatiroidismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? El hiperparatiroidismo, como lo dice su nombre, es un aumento en la actividad de las glándulas paratiroides. Y acá vemos esas 4 pequeñas glándulas detrás de la tiroides, que generalmente la causa para este hiperparatiroidismo es la presencia de adenoma en las glándulas paratiroideas. Puede ser, generalmente es en una de ellas, ¿no? Aunque a veces puede ser en algunas, en 2 o 3, ¿no? Pero por lo general es en una de las glándulas paratiroideas. Y ese adenoma, ese tumor benigno, va a producir que se incremente la actividad glandular. Esto en el caso que estamos hablando de un hiperparatiroidismo primario. Bien, entonces aumenta la actividad generalmente por la presencia de un tumor benigno llamado adenoma. Y el aumento de la actividad significa que estas glándulas van a producir en mayor cantidad, van a producir más paratormona, ¿no? La hormona principal. Y recordemos cuál era la función principal de la paratormona: mantener lo que es la concentración de calcio en sangre, en plasma, a un nivel adecuado. El calcio es un ion muy importante para el funcionamiento del organismo. Solamente entre algunas actividades del calcio, por ejemplo, es la coagulación, es la contracción muscular, es un electrolito importante, ¿no? El corazón, cuando se contrae también, los músculos esqueléticos, es con participación de calcio, y una serie de procesos. Entonces, la paratormona tiene la función de mantener constante en niveles adecuados la concentración de calcio en el plasma. Cuando incrementa, cuando, digamos, por algún motivo, por alguna causa, hay disminución de calcio en plasma, entonces va a aumentar la secreción también de la paratormona. La paratormona, ¿qué es lo que hace para mantener constante la concentración de calcio? Lo que hace es que extrae calcio del tejido, ¿cierto? Extrae calcio del tejido óseo. Esto significa que el tejido óseo va a perder calcio. Bien, entonces hay una relación inversa entre lo que es paratormona y concentración de calcio, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, acá es la concentración de calcio y acá es de la concentración de paratormona. Entonces, cuando tenemos bastante paratormona, la concentración de calcio disminuye. O al revés, cuando aumenta la concentración de calcio, entonces disminuye la secreción de paratormona. Bien, entonces, tomando en cuenta ello,
Por ejemplo, la paratormona actúa básicamente a 3 niveles en el organismo. A nivel óseo, como hemos mencionado, donde se produce reabsorción ósea, con lo cual incrementa lo que es la concentración de calcio en plasma y también de fosfatos. A nivel renal, donde va a interferir o va a influir en lo que es la reabsorción de sustancias a través de los glomérulos, la filtración que se produce y en ese caso pues va a producir que haya una mayor reabsorción y aumento de calcio en plasma. Mientras que en ese nivel sí disminuye, o sea, aumenta la permeabilidad para fosfatos y disminuye lo que es la concentración de fosfatos. Y lo que es a nivel de intestino es la otra acción que tiene la paratormona, pero a través de la vitamina D, porque activa una enzima que tiene que ver con la maduración o la fase activa de la vitamina D. A nivel de intestinos también va a producir una mejor reabsorción del calcio y incremento de lo que es el nivel de calcio en plasma. Bien, entonces esa hormona actúa a esos 3 niveles, a nivel óseo, a nivel de riñones y a nivel de intestino. En lo que es el hiperparatiroidismo primario, cuando ocurre el hiperparatiroidismo primario, es cuando hemos mencionado, cuando se produce la presencia de un adenoma en alguna de las glándulas hiperparatiroides o cuando hay deficiencias en la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Por algunos problemas, por ejemplo, de absorción de vitamina D3, ¿no? Que es una vitamina liposoluble, en caso de una mala absorción de grasas, por ejemplo, donde se absorbe con dificultad o muy poco la vitamina D3. Sabemos que la vitamina D3 es muy importante y relacionada con lo que es el calcio, ¿no? Entonces, en este caso, puede haber baja concentración de calcio en plasma y puede producirse un hiperparatiroidismo primario debido a esos factores, o presencia de adenoma o un desequilibrio en la absorción de calcio en el intestino. Tenemos un hiperparatiroidismo secundario como producto de una enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando hay una insuficiencia renal o una enfermedad renal, en ese caso se altera lo que es la filtración de calcio, por lo tanto puede eliminarse bastante calcio con la orina, lo que va a disminuir su concentración en plasma y esto puede a la larga conllevar a un hiperparatiroidismo. Y un hiperparatiroidismo terciario ocurre cuando tenemos por largos años una insuficiencia renal crónica y alteración de lo que es la bomba de sodio y potasio. Y en este caso lo que ocurre es que normalmente nosotros en esta bomba de sodio y potasio, digamos, expulsamos más sodio, ingresa también lo que es el potasio, pero es más el sodio que se expulsa y menos el potasio que ingresa, ¿cierto? En este caso de hipertiroidismo terciario hay alteración de esa bomba de sodio y potasio. Y puede haber un ligero incremento de potasio, y el incremento de potasio se relaciona con lo que es un proceso denominado hipercalcemia maligna o hipercalcemia resistente. Es decir, hay un proceso de hipercalcemia muy alto en el cual el principal riesgo es que pueden producirse arritmias en el corazón y muerte súbita. Es sumamente difícil de tratar este hiperparatiroidismo terciario. Bien, en lo que es el hiperparatiroidismo, como hemos señalado, el aumento de la paratormona va a producir que se extrae calcio del hueso, por lo tanto,
En el hueso se van a producir zonas de lisis, ¿no? Y estas zonas de lisis posteriormente se trata de ser reparadas mediante la formación de un tejido fibroso. Y vamos a observar la presencia de una formación que se denomina tumor pardo. En realidad no es tumor en el sentido de neoplasia, pero es un incremento de volumen, como podemos observar acá, por ejemplo, que se debe a esta producción excesiva de tejido fibroso en la zona. Histológicamente nosotros vamos a observar, bueno, radiográficamente, podemos ver estas zonas líticas que ocurren por la acción de lo que es la paratormona, ¿no? La denominan mastitis fibrosa, quística, zonas como cavidades donde se reabsorbe el tejido óseo, y esos pueden ocurrir a diferentes niveles, ¿no? También en esta zona. El hueso es sumamente frágil con ese proceso de lisis que ocurre. Y lo que es en nuestra área, en la cavidad bucal, cuando ocurre ese tumor pardo, podemos ver acá, por ejemplo, un caso clínico de tumor pardo, donde se puede ver este aumento de esa masa, que histológicamente lo que se ha producido una lisis a nivel del tejido maxilar, y posteriormente se ha tratado de reparar con fibrosis, ¿no? En esta lisis se alteran también los vasos sanguíneos, por lo tanto hay también hemorragia, y esto macroscópicamente le da un color marrón. Por ello es que le han dado la denominación de tumor pardo. Lo que observamos en un tumor pardo es la presencia de células gigantes multinucleadas, macrófagos, y la presencia de fibroblastos en gran cantidad, tejido fibroso y zonas de hemorragia. Básicamente en esto consiste este tumor o este aumento de volumen que hemos observado debido a ese hiperparatiroidismo. Bien, esto con respecto al hiperparatiroidismo produce, como mencionamos, lisis y una especie de osteitis fibrosa quística a nivel de los huesos. La siguiente patología que vamos a ver es la osteopetrosis. La osteopetrosis es otra alteración metabólica de los tejidos óseos, bueno, que también puede ocurrir a nivel hemático. En la osteopetrosis lo que ocurre es una alteración genética en la función de los osteoclastos. Es decir, los osteoclastos ya no cumplen su función. Genéticamente, digamos, es visto que se produce, y esta incapacidad de los osteoclastos que pueden realizar esa reabsorción ósea va a llevar como consecuencia solamente funcionan los osteoclastos no funcionan. Por lo tanto, imaginémonos qué sucede si no hay reabsorción ósea y solamente hay producción de hueso. Va a haber lo que es producción de tejido óseo, la actividad de los osteoblastos, y los osteoblastos que no son funcionalmente activos no van a poder contrarrestar esto. Por lo tanto, este tejido óseo que nosotros hemos visto, que puede ser trabecular o el tejido de los huesos largos, poco a poco van a comenzar a obliterarse, ¿no? y no dejar la cavidad. Y van a volverse un hueso sumamente denso y mineralizado. Bien, cuando ocurre esto, cuando hay esa deficiencia funcional de los osteoclastos, lo que vamos a tener como consecuencia es esos tres aspectos, ¿no? Dependiendo del tiempo en que se produce, ¿no? Va a haber alteración de la estatura si la persona está en etapa de crecimiento, ya que no va a haber ese proceso de crecimiento adecuado. Va a haber lo que es
obliteración de todo el tejido óseo y por lo tanto en la parte central donde está la médula casi va a desaparecer de la zona de médula ya que todo esto se llena de tejido óseo. Y sabemos que la médula tiene en el adulto la función principal de hematopoiesis, por lo tanto puede alterarse todas las líneas sanguíneas, como dice hipacitopenia, la producción de plaquetas, de eritrocitos, de serie blanca también, o alguna de ellas, ¿no? Podríamos tener una anemia excesiva, por ejemplo. Podemos también ser como factor importante es la presencia de lo que son las infecciones, ¿no? Y aquí hay una disminución de lo que es el sistema inmune. Como no tenemos tampoco muchas células sanguíneas, en ese caso también va a haber infecciones frecuentes. Y también puede haber frecuente presencia de alteraciones neurológicas, ya que diferentes zonas donde pasan nervios importantes pueden ser presionadas por ese tejido óseo que está creciendo. Puede ser a nivel de los pares craneales, alterar cualquiera de ellos, el par craneal que tiene que ver con la visión, con la audición, con lo que es la inervación sensitiva o motora de lo que es la cara. Bien, desde el punto de vista lo que es la parte de herencia, se ha visto que puede ser una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Pero básicamente se ve que son esos tipos de osteopetrosis. Una osteoporosis que va a tener una actividad muy severa de lo que
incentivar lo que es algo de función de los ojos. Bien, la última patología que vamos a ver es la acromegalia. La acromegalia que también puede ocurrir en a veces nosotros nos guiamos por el nombre del término para saber en este caso es bastante apropiado, aunque no es tan exacto. Acromegalia quiere decir acro, extremidad y megalia grande, una extremidad grande. Veamos un poco las imágenes que tenemos. Uno de los casos así emblemáticos descritos hay muchos. Este boxeador o luchador francés, Maurice Pivet, que era muy fuerte, muy famoso, y cambió, digamos, de aspecto, y algunas relaciones con lo que era el protagonista o la idea para el personaje de lo que sucede, aunque los productores vienen. Bien, ¿qué es lo que y acá tenemos lo que es, ¿quién es acá? ¿Lo conocen? Sí, ¿no? Margarito. Margarito es una persona muy alta, de 2 metros 40, pero hablemos un poco de la diferencia entre los dos, o en general. Cuando nosotros hablamos de acromegalia, es un proceso que haya aumento de la hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento va a impactar en los tejidos duros, así como en los tejidos planos. Debe haber aumento en el crecimiento del tejido óseo y del tejido blando. Y eso que en la antigüedad, por ejemplo, eran los famosos gigantes de los siglos. Ahora, cuando esto se produce antes que cierra el cartílago de crecimiento de los brazos, por ejemplo, la persona ya va a crecer mucho en la altura y estamos hablando de qué? Cuando es antes de los 18 años, es gigantismo, porque se produce el crecimiento angular, ya que los huesos todavía están en proceso de crecimiento. Pero si se produce después, cuando ha cerrado el proceso de
otra, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, parece así como tejido óseo, también tejido blando y tejido órganos. Es una enfermedad que ocurre poco a poco, ¿no? Su proceso es lento, se habla de un curso insidioso, ya que la persona no se da mucho cuenta y lo que a veces, por ejemplo, para el diagnóstico solicita fotografías de la persona de algunos años atrás, de 25 o 10 años atrás, ¿no? Y ustedes van a encontrar en internet fotos de personas con abdominales que han tenido fotos, digamos, en diferentes etapas de su vida y han cambiado significativamente de aspecto. Así que menciona que cuando alguien encuentra a esa persona después de algunos años, incluso no la puede reconocer. Esta persona, como que no se da mucha cuenta hasta un determinado momento cuando el cambio es. Bien, entonces, lo que podemos observar acá, por ejemplo, es el cromatismo, el desarrollo de la mandíbula, del óseo de la mandíbula. ¿Qué más hay? El aumento de lo que son los labios, ensanchamiento de la nariz, aumento de los rebotes óseos, separación de los dientes, macroglosia, una lengua grande. En nuestra área se puede observar estos aspectos que son llamativos. Como se mencionó, incrementan varios órganos, varios tejidos, principalmente, por ejemplo, algunas de las características que va a haber es atención de lo que son las articulaciones, ¿no? Por incremento de lo que es el óseo. Las personas con acromegalia tienen una apnea del sueño, un gran porcentaje, es dificultad de respirar, interrupción de la respiración, hiperhidrosis, una sudoración excesiva. Es muy importante y muy frecuente los pólipos a nivel del colon. Puede haber pólipos en el colon, en el estómago, pero principalmente en el colon. Una hipertensión arterial, diabetes. A veces los traumatólogos, cuando hay ese síndrome del túnel carpiano, una de las, digamos, patologías de la cual sospechan es la acromegalia. El síndrome del túnel carpiano tiene que ver con el movimiento de la mente. La hipertrofia de lo que es el cartílago de la laringe es significativo muchas veces. También porque la persona generalmente debido a esto tiene una voz muy gruesa y ronca. Hipersecreción de varias glándulas sudoríparas sebáceas y también hay un engrosamiento de la piel, que una piel en exceso, por ejemplo, en los varones a nivel del cuello, un exceso de piel. Esos pólipos a nivel del colon, por ejemplo, con una frecuencia regular van a poder o se transforman en cáncer. Puede ser cáncer de colon, donde magnetizan esos pólipos del esófago, porque frecuentemente hay reflujo, es decir, que el ácido del estómago retrocede y llega hacia la parte superior, ¿no? Hacia lo que es el esófago. También puede haber, como mencionamos, pólipos en el estómago y cáncer del estómago. Y uno de los cánceres que se presenta también es el melanoma. Bien, mencionamos que hay incremento de varios de los órganos internos, en algunos más y en otros menos, pero a la larga, lo que va a ser la patología más grave en estos casos es el aumento del corazón, ¿no? Una cardiomegalia, por lo cual principalmente del ventrículo izquierdo, por lo cual
acá no hacemos mucho igual, que la persona tiene que cambiar de talla de guantes, talla de zapatos, gorro, porque ella no lo quiere. Recordemos, aumenta el líquido óseo en la forma de área, pero en la larga, sí, ya la persona no está en fase de crecimiento, los huesos se pueden grandes y todo, y en ese caso también el tiene que morir, el tamaño de la mano mucho más grande de lo que es la otra persona que tiene. Bien, tratamiento de la funeraria. Los tratamientos de elección siempre cuando sea posible debe ser el tratamiento quirúrgico para eliminar el adenoma, que es la causa del adenoma cardiovascular. Pero también hay casos en que no se puede realizar tratamiento quirúrgico ya que de repente está ubicado en una zona que es muy riesgoso para poder acceder al tratamiento o la persona no tiene las condiciones para hacer una intervención quirúrgica, entonces hay un tratamiento médico. El tratamiento médico se basa principalmente en análogos de la somatostatina. La hormona de crecimiento es la somatostatina, su antagonista, su hormona antagonista es la hormona. Hay análogos que se utilizan para el tratamiento de eso, para que puedan frenar la acción de la hormona de crecimiento. Aparte de ello, a veces en casos extremos, lo que se realiza es radioterapia a nivel cráneo para poder frenar el crecimiento del adenoma mediante esa radioterapia. Bien, ese es principalmente sobre el tratamiento de la artromialgia. ¿Hasta acá chicos alguna pregunta? Y prepara periodismo primario. Bien, y prepara periodismo primario cuando tenemos un adenoma a nivel del retablo de la arteria. Y prácticamente mencionamos que hay una crisis a nivel del líquido óseo por una reducción excesiva del caracol. Esto es el primario. En secundaria, básicamente, es la crónica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cuando hay enfermedad crónica por varios años, sí se caracteriza con una hiperplasia maligna. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una hojita, por favor, ahorita el proceso que